y se volvió a cortar. Bueno, yo la voy a seguir igual, dado que acá tenemos otra media 916. Los que se enganchan en esta parte les doy la bienvenida. Estoy ordenando un poco el taller. Bueno, ya le dejé 2 partes. Como es mi costumbre, ya atendí a Sombrerito. Ya estuve bastante bueno con Larry. Le destaqué sus puntos buenos, sus aristas positivas, que las tiene, ¿no? Obviamente. Las tiene y tiene mucho. Es un buen muchacho, pero bueno, lo que pasa es que le cabe el chetaje. Destornilladores Crossman. Este no es Crossman. Estos son Crossman. Tenemos el Phillips, tenemos el denominado perillero, uno un poquito más corto, otro un poquito más largo. La época de Crossman, de esta época, espectacular. Destornilladores que por ahí, con un uso frecuente, o sea, un uso prolongado, lastimaba la mano, llegaba a hacer alguna ampolla. Pero iban muy bien, Con el loco Calderita, otro personaje del canal que algún día voy a describir. El loco Calderita una vez estaba, y le debe su apodo a la sumatoria de situaciones como esta. Estábamos en un hotel en Constitución, arreglando una caldera. No piensen mal. Porque él tiene la particularidad que consigue trabajos, pero trabajos en capital y grandes. Todo lo que a mí no me interesa, pero ahí está el billete, vamos a ser honestos. Pensión, Constitución, no anda la caldera, puede venir. Bueno, me viene a buscar, me acompaña, vamos a ver ¿qué hay que hacer? Vamos a ver una calderita. Ahí le quedó calderita. Bueno, vamos, qué sé yo. Le digo, déjame laburar, ya que me trajiste. Pues, ahí es donde chocamos. Él es un tipo que sabe muchísimo, muchísimo. Dicho por él, estoy en sus respetos, soy un tipo que sabe. Siempre, bueno, yo de signos del zodíaco no sé absolutamente nada. Él es leonino. Yo todos los leoninos que conocí son creídos. Bueno, este es el mejor exponente de un leonino. Yo sé muchísimo, pero él sabe un poquito más. Está perfecto, listo. Sos feliz así. Le digo, bueno, déjame laburar. O laburás vos, laburo yo. O se va mate, o... En una, tenía un destornillador él. Pues medio también tiene el berretín de armar cajas de esto, caja del otro. Nada más que le tira mucho la refrigeración. Y le digo, pasame un destornillador Phillips. Y ahí dije, bueno, acá encontré cómo sacármelo de encima. Me pasó un destornillador, bien. Digo, esta porquería me da. ¿Con esto querés que afloje? Pero... Y claro, me dice, no. Me voy a comprar un destornillador, no. Bueno, dale, traete, pues no va a aflojar. O sea, estábamos abriendo una tapa, ahí está el quemador, pero quemador de 50.000 calorías, una cosa grande. No voy a poder acceder, le digo. Vamos a estar renegando acá el divino botón. Con 2 válvulas, con 2 electroválvulas en serie. Bueno, va. Y se compró todo el juego completo el tipo, pero por mis hijas. Había destornilladores planos, hasta trabando el vidrio del auto para que no se baje. Para que se den una idea de la cantidad de destornilladores que compró. Claro, andaba con la tarjeta de crédito. Bueno, dice, acá tenés, elegiste el que te gusta. Da un Philips. Bueno, tenía Philips. pH 2 por 75, pH 2 por 100, por 125, por 150, por 175. El trompito. Después pH 3 por 100, por 100. Un desastre de destornillador. Bueno, listo. Los compró. Cuando él llegó con los destornilladores yo ya tenía todo desarmado. Pero era para poder tomar un poco de aire, porque me estaba volviendo loco. Y por eso es que, primero que yo laburo solo.
Pero cuando circunstancialmente nos cruzábamos en algún trabajo que generalmente consigue él, que ya no me llama, ya sabe, ya con los años se me fueron acentuando los berretines. Es un muchacho que hay que ir a la casa, o sea, yo a las 8 tengo que estar en la obra. Si es posible, 7:30. Tomo unos mates. A las 7 lo voy a buscar a la casa. No sale. Vuelvo al taller, qué sé yo, tomo unos mates. Bueno. A las 9 voy. Toco timbre. ¿Quién es? El Tano. Ah, dale, pasá. Se está levantando el chabón. Bueno, se viste. Va al baño. Pone la tele. Pone la pava. Tomamos unos mates antes de irnos. Terminamos saliendo para el laburo a las 11 de la mañana. Yo ya ahí tengo la mañana cocinada. El tipo, una paz. Pero lo que tiene, que si tiene que trabajar de noche, el tipo le encanta porque trabajaba con ascensores, todo ese tipo de cosas. Él empieza a vivir de las 7 de la tarde para arriba. Pero bueno, un loco interesante, entre paréntesis, es el que me estaba puliendo hace 7 años. Mis trabajos prácticos, extractores, martillo, prensas, prensitas, todos los trabajos prácticos que desarrollábamos en aquel momento en el industrial. Morsetas paralelas, había morsetas para plaquetas en una época, martillo, ya cuando después en tornería, a extractores, así hacíamos, elaborábamos cosas que bueno, yo se las di hace unos cuantos años, me acuerdo que yo más o menos me ubico por las herramientas y por las parejas. Tiene que haber sido 2014 más o menos que se lo di. Y porque estaba viendo en YouTube era como una novedad más o menos. Que un loco, no sé qué había implementado, que esto, que el otro, y estaba puliendo las de él. Le digo, bueno, mirá, si querés, si te copás, haceme las mías, después decime cuánto es. Bueno, es al día de hoy que ya está. Pero bueno, con esos trabajos prácticos siempre pasaba lo mismo. Me acuerdo que los terminábamos de limar o de tornear o de lo que corresponda, pero siempre el ajuste se terminaba de hacer a lima. Y claro, lo dejábamos brillante. Después al otro día íbamos al taller, estaban oxidados de nuevo. La humedad ambiente, todo el trabajo de nuevo, pulirlo otra vez. Sí, agarrábamos una lima, envolvíamos un trapo, una lija, y le dábamos. A veces se gastaba tanto la lija, se corría el trapo, los rayones de la lima. Los que estuvieron en la escuela técnica saben de qué estoy hablando. Arrancar otra vez, a borrarle las rayas. Qué manera de renegar. Cuántas historias, cuántas. Y todas historias que voy refrescando con ustedes. Bueno, llave Dowidat de 5 octavos. Esta tiene conmigo añales. Raselli de 14, se le salió hasta el cromo esto. Era una época que ya, si bien esta llave no se movió una décima de su medida, pero ya Raselli no era lo que se esperaba. Y bueno, como cuento siempre, explotaban las llaves en la mano. Después tenemos una Dowidat de 9. La particularidad es que es estriada. Venían hexagonales también. En medidas chicas era más común ver hexagonales que estriadas. La llave hexagonal tiene su ventaja como también tiene su contra. Bueno, acá tenemos el elenquito de Biasoni. Está completo. No completo, pero quiero decir que está de 6 a 19 seguro. Y de 1/4 a 3/4 completo. Tengo 2. Bajó la calidad. No la calidad de la herramienta. Sí la calidad en cuanto a estética, detalles. Da la sensación como que
tiraron a abaratar costos por ahí. Pero bueno, son buenas herramientas. Bueno, no los aburro más. He avanzado bastante con ordenar el taller. Lo voy a terminar solo porque me cuelgo hablando. Pero ya el banco está despejado, ya podemos tener la charlita que como corresponde. Estaba viendo si faltaba algo, disculpen. No hay que dejar de mirar la cámara, pero bueno. Vieron cómo somos los hombres de televisión. Siempre decimos, señor director, por favor, señor. Si la cámara me acompaña. Estaba viendo si quedaba algo más como para charlar. Tengo pendiente el video de acoples. Tengo este slide, uno largo. Para mí es una pieza válida, no me importa lo que vos digas, sombrerito, Gil. Para mí es una pieza válida. Estaban algunos a codo que tengo dando vueltas. Porque quiero desarrollar una charlita. Y ahora no los veo, ¿se dan cuenta cómo es? Y nada, tenía las unidades preparadas. Una pinza de 8 pulgadas de total, que esta es del elenco que va a ser SOS. Un tubo estriado Vaco de 3/4. Por poco lo pierdo. Y si quisiese seguir ordenando, ahí ya vi. Si quisiese seguir ordenando herramientas, tendría que ocuparme de esta batea. Estos destornilladorcitos, la verdad que me parece que los voy a guardar en la caja de herramientas imprescindibles para la historia. Imprescindibles para la historia del taller. A ver si se lee. Nada, se va a leer por el flash, pero bueno. Stanley. De los 90, los posta. Tiene que estar el otro también. Espero que no se me haya... Sí, se cayó. El Philips, acá está. Acá están los dos. Estos destornilladores sí que son difíciles de conseguir. Yo se los compré a los cuñados Patania. Venían en un blister, me acuerdo, con la bandera yankee atrás. Y tengo casi todo el elenco. Lo que pasa es que, bueno, algunos han ido cayendo, se han ido rompiendo. Las herramientas no son eternas, sáquense eso de la cabeza. Yo por eso, como les agarro un cariño grande, mi tendencia es jubilarlas después de determinado tiempo, pero con una vida útil, como digo siempre, que estén al 100. O sea, colgar fierros viejos, para mí mucho sentido no tiene. Como hablaba con el amigo Gregorio Casa, algunos destornilladores, la paleta, si bien soy enemigo, pero hay que retocarla un poquito en la piedra para darle de vuelta las dimensiones correspondientes, dado que tenemos largo, diámetro de varilla y acá tenemos un espesor determinado. Cuando ese espesor se empieza a ir de la medida, bueno, ahí ya la herramienta está sufriendo desgaste. En los planos, los filis también se puede corregir. Acá tenemos otro modelo de Stanley, pero este ya es más acá en el tiempo. Si bien no es de los nuevos, lejos está de serlo, pero no es de los que más me gusta. Igual me gusta más que algunos actuales que vi, que son medios colorinches. Para mí los mejores son los Cristal, no sé si se logran ver. La mejor época son esos amarillos y negros, esos y los Cristal. Los Cristal le llamamos, tan lejos, pero le llamamos a esto. Si esto fuera rojo, estaríamos hablando de destornilladores planos.
En este caso, bueno, Philips. Tengo que ordenar todo este sector acá del banco, porque si no, no puedo acceder a algunas cosas. Pero como todos saben, están medias de a modo representativo de cada juego, ¿no? Llavecita Inafor de 7 milímetros. Qué changa me agarré, ahora voy a tener que limpiar todas estas herramientas. Tubo Baco de una 516. Una de las peores francesas que van a ver en mi canal. Y así y todo. ¿Vieron cuando Larry probó una de la marca Udobo? Que la quiso romper y no pudo. Bueno, esta es exactamente igual. Pero sin ser Udobo. Tiene unos detalles de imperfección absolutos. Observen ahí. Juego para lo que estamos viendo hoy no es tanto. La herramienta, la verdad que ya la estoy mirando con cariño, pero es una de las peores que tengo. De hecho, yo hice un videíto una vez diciendo aléjense de estas francesas porque no van. Así y todo, si me la piden prestada, no la presto. Tubo 17, Baco. Tengo que ordenar los tubos, dado que armé la caja, sé por un código que tengo con mi sobrino, pero no. SFI herramientas, y claro, ya armé todo el elenco ahí de todo y me quedaron algunas unidades afuera. Tengo que ver qué hago con eso. No sé si me da para hacer otra caja, otro elenco, pero para, bueno, por lo menos mantenerlos todos juntos, que no anden dando vueltas en el taller. Porque bueno, del taller no van a salir, pero lo lindo es saber dónde están, en caso de que uno los necesite, ¿no? Acá hay un destornillador medio controversial. Lo voy a limpiar. Esto es lo malo de trabajar con aceite y con herramientas. Yo había hecho un trapito más lindo, chiquito, que ahora no estoy viendo. Pero bueno. Argentec. Debo tener unas 10 unidades de estas. En el tallercito, acá. Quizás alguno le obsequié a Jorgito, dado que ya no quiero que me lo devuelva. Se imaginarán por qué. Pero bueno, todos dicen que es espectacular, una marca espectacular. Del destornillador no me habló nadie, pero cuando yo lo mencioné no lo podían creer. Argentec. Tengo máquinas eléctricas Argentec, muy buenas, más que un cambio de escobilla, un cambio de carbones, nunca le hice. Estos destornilladores, en el tercer uso, se queda girando la varilla en el mango, en algunos. Por ejemplo, esta sería la segunda unidad de esta marca que tengo y no me pasó, pero en muchos me vinieron muy malos. ¿Y por qué compraste una segunda unidad, Tano, si vos no das segundas oportunidades? Porque me vino en un lote que compró la ferretería Bon y me armó un combito, un subcombo, y qué le voy a decir,
no me lo des. Después lo empecé a usar, vi que no zafaba, quedó. Pero no es para tener en la caja y decir acá pelo el destornillador, porque un día te quedaste con el mango en la mano. Quizás no, quizás sí, pero bueno, es lo que mi experiencia me indica. Bueno, acá tengo una llavecita, marca Baco. Esto venía con el juego de tubos Baco. Que muchos me preguntan para qué, porque tienen el juego y les vino. Y me preguntan para qué es. Yo les voy a decir para qué la usé yo, desde que la compré también, en la caja roja, creo que en modelo 852. Me puedo estar equivocando. 852. Bueno, en la caja roja que viene con la llave, los tubos, la alargue. Yo la usé siempre para apretar o aflojar la turbina del ventilador del Citroën. Con estos rebajes, con este hexágono, entra perfecta. Si tiene otro uso definido, la verdad no lo sé. Déjenme en los comentarios. Pero yo la utilicé para eso. Citroën. Para sacar la véntola del Citroën. La vamos a poner ahí, después vamos a ver dónde la ordenamos. Acá en esta caja vamos a poner los tubos que por ahí vamos rescatando. Acá apareció otro que vamos a ver qué medida es. Pero están los 28. Stanley. ¿30? Porque se me oxidan las herramientas y no las puedo tener chetas como Larry. Ah, ya sé, porque yo las uso para trabajar. Bueno, o como Pan Triste. Ah, Pan Triste no tiene tubos. Bueno, los capos no tienen. 30. Tubo estriado de 30. Tengo que dar un poco más de cariño. Algunas cosas. Voy a poner el cepillo en la piedra y lo voy a cepillar bien. Y le vamos a dar el lugar que se merece este tubito. Llave de 7/16, 3/8. Cortafierritos. Cortafierritos siempre hay que tener, o fabricados por uno, bulones grandes que sobran, largos. Calientan, lo planchan, le dan la forma, martillan y se hacen un cortafierro. Nada de andar pegando con los destornilladores, muchachos. Te lo pido por favor. Con los alargues de tubo, tampoco. No golpeen con los alargues de tubo. Se lo pido por favor. Me duele. Me duele ver eso. Saca espiga. Ya se imaginarán en qué auto estuve trabajando. Tubo Japam, estriado de 21. Vamos a poner una cajita de los tubos. Bueno, vamos a ir cerrando, pero les voy a mostrar esta perlita.
Baco. No lo van a poder apreciar por el brillo, pero bueno, Baco, cuando era B.A.H, short, de ahí nace Baco. B.A.H short, ICO, antiquísima llave. Nunca lo supe pronunciar. Pido por favor a Larry si puede interceder en los comentarios. Comentarios no, pero bueno, que diga en su canal cómo se dice. Me acuerdo cuando la compré, salía un ojo de la cara, salía. La saqué por barata porque bueno, uno era lindo antes, tenía cierto poder de seducción con las ancianas. Claro, uno iba, hola, ¿cómo señora? ¿Cómo le va? Terminaba vendiendo a la patrona. Francesita, de 8 pulgadas. Nada espectacular, pero bueno. Bueno, gente, vamos llegando a la hora ya. Y no los quiero aburrir. Ahora me voy a tener que dar a la tarea de limpiar todas estas unidades. Dado que bueno, ya que empecé, esto para mí es como un homicidio. Esta llavecita sí la busqué. Inafor de 8 porque tengo los juegos completos y faltaba la de 8. Yo sé que del taller no sale, pero digo, no me la habré olvidado en algún purgador. ¿Vieron los mecánicos? Bueno, muchos amigos que por ahí no trabajan de mecánico, pero hicieron freno. Bombeá, tené apretado. Bueno, yo trabajo solo, dejo los purgadores abiertos, por atmósfera, se purga, sino con vacío, obviamente. Pero a veces, cuando vienen esos que vienen a tomar mate al taller, ¿vieron eso? Bueno, bombeá, tené apretado. Uno que quiere hacer, bajar el auto, salir a probarlo. Y por ahí a veces queda la llave. La particularidad es que no se cae. No sé por qué, las veces que dije, me olvidé la de 8 o de 5.16, me olvidé la de 8, me tiré y estaba. Quizás alguna vez ha pasado que o no me di cuenta, pero no ha faltado en el taller una llave de 8. O sea, como para decir, pasó la situación. Bueno, gente, les voy a subir esto. Espero que hayan disfrutado. Vamos a tener que hacer una cuarta parte, pero no los quiero aburrir porque después vieron cómo es. Se cansan, no lo miran, uno se pone mal, vieron cómo es esto. Ah, mentira. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo, como digo siempre. Esto es lo lindo. El diálogo, herramientas, taller, y uno no se da cuenta de la hora. Les mando un saludo.